la lectura bíblica de la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, estaremos estudiando desde el capítulo 3 quise decir, Lucas capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 20. Estaremos leyendo allí la palabra del Señor y el título es Predicación de Juan el Bautista. Leo la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 3 dice así: En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, tremendos nombres, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda la carne la salvación de Dios. Y decía a la multitud que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimientos y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Padre, muchísimas gracias por esta tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra llegue cabida en nuestros corazones y que hoy aprendamos más y más a través de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, para gloria de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Toda la gloria sea para el Señor. Cuando aparecen tantos nombres aquí, ¿qué estaba reinando esto en el tiempo de... pero ¿por qué tanto nombre si eso no es una guía telefónica? Hermano, es para ubicarnos en el tiempo. Amén. Y en el lugar, porque las cosas que sucedieron alrededor de Jesucristo y de todos los personajes bíblicos son historias, son hechos que sucedieron, no son inventos de la mente. Yes. No, esto no es una novela ficción donde la gente inventa 10.000 leguas de viaje submarino. Julio Verne comienza a desvariar y a decir todo lo que se le viene en la mente. Era un vidente Julio Verne. Él escribió acerca del viaje a la luna y tal como lo describió, así fue, son videntes. Esto, amados hermanos, no es un desvarío, esto es historia.
Estamos preparando el camino para presentar a Jesucristo. Amén. ¿Y quién es el precursor de Jesucristo? Su primo hermano Juan el Bautista, hijo de Elizabeth, hijo del sacerdote Zacarías, aquel que quedó mudo por no creerle al ángel Gabriel las palabras que trajo del cielo. Tu mujer va a tener un hijo. No, pero ¿cómo? Si ya estamos viejos. Mi mujer, por no creer, quedará mudo. Y empezó a hablar por señas hasta el día en que el muchacho nació. Aquí tenemos ahora el muchacho. Ya el muchacho es un joven de unos 30 años con 6 meses. Oiga, le lleva 6 meses a Jesucristo. Y en este momento comienza Juan su ministerio. El ministerio no comienza en un gran estadio, no comienza en una cancha deportiva con aire acondicionado, no comienza en un gran coliseo, no. Caminaba por la orilla del río Jordán, dejó el desierto, ya no es más un ermitaño que vive en el desierto. Ya tuvo su experiencia, su encuentro con Dios y ahora comienza su ministerio caminando por la orilla del río Jordán. Es como si el hermano Puerta se fuera a caminar por la orilla del río Guanare. ¿A quiénes voy a encontrar en la orilla del río Guanare? Le voy a preguntar esto a nuestro hermano Levi García. Si yo me voy predicando por la orilla del río Guanare, ¿a quién voy a encontrar? Doctor Puerta, usted se va a encontrar con pescadores y con gente que están alrededor del río, o sea, la gente de Guanare. Gente humilde. Sí, señor, sencilla, humilde, que están allí porque realmente la idiosincrasia, o sea, la costumbre de nuestra ciudad guanareña son gente campesina. Allí había una necesidad muy grande y por lo tanto Dios lo enviaría a usted allí como estaba enviando a Juan el Bautista a predicar a la orilla del río del Jordán. Una gente humilde, amados hermanos, que cuando sube el río le lleva las gallinas, le lleva los pollitos, le lleva los animalitos, le lleva los pavos, los patos, le moja la hamaca, el colchón, la cobija. Es una gente sufrida. No son gente que tienen dinero para dar grandes ofrendas, no son gente que tienen camellos. En la orilla del río viven los pescadores. Aquí en nuestro medio, el que siembra la mata de topocho, la mata de cambur, la yuca, siembra el platanito, los frijolitos, cuando viene el río pierde la cosecha. Son gente sufrida, amados hermanos. Ay, hermano, ¿y por qué viven en la orilla del río? Bueno, porque la tierra allí es fértil, porque la tierra es fértil y se dan las mazorcas más grandes, por eso vive allí. Hermano, pero ¿y por qué se fue Juan ahí? Ahí lo llevó el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo dijo que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Cuando yo entendí ese versículo, yo dije, de aquí en adelante, donde quiera que vaya, en todas las naciones, no voy a predicar en el centro de la ciudad. Como yo voy a establecer la obra con la ayuda de Papa Dios, Amén. Me voy a ir a un pueblito. Y en ese pueblito no voy a predicar en la plaza central. No, me voy por la orilla donde están los más pobrecitos. Allí voy a llevar la palabra del Señor. Yo entendí, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Qué pasó con esa gente que vivían en la orilla del río? El río está pegado del mar de Galilea. Hermano, esa gente, pescadores, ese fue el equipo que Juan le entregó a Jesucristo. Juan preparó el camino y cuando vino Jesucristo se le descarriaron todito, lo dejaron a él y se fueron con Jesucristo, porque Jesucristo es más importante que todos los evangelistas, que todos los pastores, que todos los predicadores. De eso se trata
Eso es la introducción de la enseñanza de hoy. Amén. Presten atención porque aquí hay mucha luz para nosotros. Especialmente el mensaje de Juan el Bautista no era un mensaje manipulador para que la gente se sacaran la chequera, para que la gente se sacaran la cartera y le entregaran la plata. No, señor. Era un mensaje de fuego. Era un mensaje divino. Era un mensaje, amados hermanos, el que le gusta la agarra y el que no la deja. Amén. Pero si la agarra, usted va a tener parte en el reino de los cielos. Amén. Si usted deja la palabra de Dios en el aire, ay, 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 pobrecito del que le da la espalda a la palabra del Señor. La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿A dónde aparecerá ¿a el dónde impío? Parecerá el aparecerán pecador. los que no obedezcan al Evangelio? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerán los que le dan la espalda al Evangelio? Los que se tapan los oídos, los que cambian el canal. Otra vez está el viejito cabeza blanca hablando de Dios. Sí, Señor. Hoy hablo de Dios, ayer hablé de Dios, mañana les hablo de Dios y todos los días les voy a hablar de Amén. Jesucristo. Amén. Porque a eso nos ha mandado el Señor. Amén. Jesucristo dijo: si yo fuere levantado de la tierra, A todos todos atraeré a mí. traeré a Amén. todos atraeré a mí. Mire cómo está de lleno el cielito. Gloria. Cielito, ¿estás por ahí, mi Amén. cielito? Y si está alegre mi cielito aquí, ¿cómo estará el cielote, Dios mío, allá en los butacones? El cielote, algunos acostados en la cama, orando con los ojos abiertos. Ay, ay, ay. Aquí está el cielito dándonos el ejemplo de gozo, de alegría, de alabanza al Señor. Hermano, fuerte al Señor, predique la palabra. Voy. Amén. Hermano, este poco de nombre que aparece aquí, cualquiera los deja de lado. Dice: no, hermano Puerta, pero eso parece una guía telefónica. Eso es puro nombre. Yo le voy a leer los nombres porque están escritos aquí. Mire cómo dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, oiga bien, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Usted dice: ay, hermano Puerta, mire, la verdad es que es primera vez que yo oigo esos nombres. Yo los he oído muchas veces, nunca me los aprendo porque la verdad es que es nada más una referencia para que sepamos por dónde va la brújula, por dónde va el camino, por donde andaba Juan el Bautista. Ahora salimos de ese enredo y entramos al versículo 2. Siendo sumos sacerdotes, Anás Y Caifás. y Caifás. ¿Qué pasó cuando Anás y Caifás eran sumos sacerdotes? Le voy a preguntar a mi hermano José David, ¿qué pasó cuando estos dos tipos eran sumos sacerdotes de Israel? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vino palabra de Dios a Zacarías Juan, ¿no? en el desierto. Ustedes saben que Zacarías era un escogido de Dios, Juan el Bautista era un escogido de Dios, pero él se fue al desierto, él era como ermitaño, él vivía por allá en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, orando, ayunando. Comía, le gustaba mucho la miel silvestre, y comía eso.
Yo le pregunté a un judío, le digo, mira, aquí dice que comía algarroba, que comía langosta, pero los judíos no comen langosta. Bueno, son asuntos de tradición. Lo más probable es que es lo que comiera algarroba de esas que se le echan a los cochinos, porque en el desierto no hay otra cosa. La algarroba son las matas de cují. Esa es la algarroba, matas de cují. Pero el cují echa unas maraquitas así que son dulces por dentro. Se ve que a Juan el Bautista le gustaba la dulzura. Comía miel silvestre y, entiéndanlo para más sencillo, con algarroba. Se daba un banquete, una algarroba por aquí y una cucharita de miel. Algarroba con miel. Y él andaba por los desiertos. Me imagino que era delgado, así como mi Juan. Que Juan el Bautista, más o menos de la edad de mi Juan, era Juan el Bautista, 30 años. Hermano, le viene la palabra de Dios a Juan el Bautista, una revelación divina, que si Dios le habló por sueño, que si fue audiblemente, la Biblia no lo dice, es para que sepamos que Dios habla de muchas maneras. Amén. No solamente te habla en el oído, no solamente te muestra una visión que estás despierto y estás viendo una película, no solamente te habla a través de una radio, una televisora, a través de un libro, a través de la Biblia, no solamente te habla a través del evangelista y del pastor. El Señor puede hablar dentro de ti. Se te viene una idea obsesiva y dice, esto tiene que ser de Dios porque me está mandando que tengo que llevarle comida al vecino y el vecino está enfermo. Esto tiene que ser de Dios. Hay que dejarse tocar por el Señor. Amén. Cuando Dios pone un pensamiento, hay que obedecer, porque después vienen los matracazos, después viene el lamento si no le obedecemos al Señor. ¿Qué pasó con Juan el Bautista cuando él estaba en el desierto? Ha cumplido 30 años, le viene la revelación divina, le viene la palabra de Dios. Juan, vete del desierto, ahora tienes que irte a la orilla del río Jordán a predicarle a la gente que está en los ranchitos en la orilla del río Jordán. Tú te vas predicando por la orilla del río. La orilla del río Jordán te lleva al mar de Galilea. Hermano, tremendo escenario para el precursor de Jesucristo. Mire qué humildad. El camino del Señor es un camino sencillo que cualquiera puede transitar por él. Dice el versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, o sea, por la orilla del río Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Imagínese usted que nunca ha pasado por allí un predicador, de repente aparece un hombre extraño, aquel hombre metido dentro de un cuero de camello. Me imagino que cuando había frío se ponía la cabeza del camello, miraba por los ojos del camello, oía por las orejas del camello. Él andaba con su cuero encima, mis amados hermanos. Él vivía dentro de un cuero de camello, iba de casa en casa, en aquellas aldeitas, en aquellas casitas aisladas de pescadores, y él iba preparando el camino del Señor. Llegaba a una casa y le decía, he recibido la palabra de Dios, ustedes tienen que arrepentirse y ustedes tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Si ustedes se arrepienten, serán perdonados sus pecados. Amén. ¿Y este es quién? ¿Quién es este hombre que viene con ese cuero de camello a meternos miedo y a decirnos, hermano? Pero cuando él le ponía la cara seria, que venía enviado de Dios, el Espíritu Santo comenzó a adornarlo con su gracia sobrenatural. La gente se quedaban extasiados, en suspenso, se ponían como autómatas, mansitos. Lo que Juan le decía, eso hacían ellos, y le preguntaban, hermano, ¿y yo qué tengo que hacer? Y a cada uno
le daba su receta, a cada uno le daba las instrucciones. La gente venía, amados hermanos, cada vez venía más gente y más gente y más gente. Mire, aquí está predicando el hombre camello, el hombre que vive dentro del cuero de camello, no tiene casa, él duerme en el desierto, pero este hombre habla con una autoridad tremenda. Cuando él está hablando, a uno se le paran los pelos, se le pone la piel de gallina. Vengan para que lo escuchen a él. Amén. Juan no hablaba de sí mismo. Él no venía comiéndosela como los muchachos de la película que todo le sale bien. No, él venía hablando de Jesucristo. Amén. Venía preparando el camino del Señor. Venía levantando al Salvador del mundo. Algunos hasta se equivocaban, porque hablaba con esa autoridad tan grande. Algunos pensaban que él era el Mesías. Sí, este tiene que ser el Mesías. ¿Quién puede hablar con tanto poder, con tanta convicción, con tanta autoridad? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el que estamos esperando? Ay, había una expectación tremenda. No se hablaba otra cosa en Israel sino hacer el hombre camello, el hombre que predicaba con esa autoridad tan grande. Él fue por toda la región cercana al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, ¿cómo dicen las palabras del profeta Isaías? Voz del que clama en el desierto. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Enderezad su senda. El que anda torcido, el que hace cosas malas, el que dice mentira, ya no diga más mentira. El que robaba, ya no siga robando. Vengo preparando el camino del Señor. Vengo enderezando su senda. Hermano, aquella gente se quedaban con la boca abierta, porque él estaba hablando la palabra que había recibido de parte del Señor. Y cuando uno habla la palabra del Señor, a la gente no le queda otra alternativa sino de poner el orgullo, la soberbia, la vanidad, la arrogancia y someterse a la voluntad del Creador. Hasta aquí, mis amados hermanos, los traigo al encuentro con el precursor de Jesucristo. Aleluya. De aquí en adelante agarra el timón nuestro hermano Levi García. ¿Qué te da el Señor en cuanto a Juan? Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Sé Amén. que hay mucha gente que nos están viendo y nos están oyendo. Yo voy a continuar con la predicación que ya ha acotado Dios a través del doctor Puerta, y estamos acá en la predicación de Juan el Bautista, y encontramos a Juan el Bautista dándonos un ejemplo que no habla de él, sino que habla del Señor Jesucristo. Eso nos enseña a nosotros que nosotros no tenemos que estar hablando de nosotros. Nosotros tenemos que hablar de Dios. Y por eso es que volvemos a repetirle que en nuestros templos nosotros tenemos en la puerta el predicador predica la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, predicándole la palabra de Dios. Acá dice que todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Estos versículos que a mí me están tocando están presentando a un Juan que nos está hablando en un sentido literal y en un sentido figurado. Y quiero decirles, porque alguno a lo mejor pudiese malinterpretar la buena bendición que Dios nos ha dado a través del doctor Puerta, cuando él explica que él llegaba por los lugares donde habían la necesidad, porque siempre los pobres los tendríamos.
A lo mejor usted se preguntará, por eso es que yo no me entrego con la luz del mundo, porque yo soy un abogado, yo tengo mucho dinero. Pues yo quiero decirle que de allí se ha extendido también, porque nuestra organización está rodeada de gente preparada secularmente y espiritualmente. Nosotros también tenemos abogados creyentes, nosotros también tenemos acá profesionales como médicos, ingenieros, nosotros tenemos personas profesionales en la comunicación, en los medios. Es decir, que usted tiene oportunidad de caminar en este camino. Lo único que acá en este camino se le va a enseñar que ame al pobre y que no se predique usted, sino que se predique a Jesucristo. Y acá dice, todo valle se rellenará. Acá vamos a verlo desde el sentido primero literal. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar y fue alcanzado por la gracia de Dios y la del Espíritu Santo, la gente se admiraban entonces y venían y bajaban de los cerros, bajaban de los montes, bajaban de los lugares más recónditos, porque la presencia del Señor los estaba atrayendo. Y es lo que está sucediendo hoy en esta mañana. Muchas casas, muchos hogares, muchas ciudades, muchos países están abriendo el canal, están encendiendo la internet a través de la www.obraluzdelmundo.org. ¿Para qué? Para ver los matutinos. ¿Y por qué para ver los matutinos? Porque ahí está la gracia de Dios, el poder de Dios que liberta, el que rompe las cadenas, el que te saca de la droga, el que te saca del alcoholismo, el que te saca de la idolatría, el que te saca del adulterio y de la fornicación y te da esperanza de salvación, de vida eterna en el reino de los cielos. Pero viéndolo acá, también dice que se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Cuando empezaban a bajar, estoy hablando en el sentido literal, me imagino que empezaban esas partes que estaban toscas, duras, al pisarla empezaban a ser allanados por la presencia de ellos, pero mejorando también el pavimento. Pero quiero decirte ahora en el sentido figurado, quiero decirte que cuando aquí habla de monte, está hablando de una posición alta, y el sentido figurado refleja reyes, refleja ricos y refleja personas que quizás están con grandes conocimientos secular y que no se tienden a mirar siquiera por un momento la palabra de Dios. Pero cuando ellos empezaron a escuchar, oiga, la palabra de Dios, sus posiciones no los mantuvo en esa posición, porque ellos creyeron a la palabra de Dios. Y el que no creyó, al menos le tenía temor y miedo, como el caso de Herodes, que Herodes le tenía temor porque sabía que no era un hombre cualquiera, sabía que era un hombre que estaba respaldado por el poder de Dios. Como hoy en esta mañana, usted sabe que los que estamos acá no somos hombres cualquiera, somos hombres que estamos respaldados por el poder de Dios. Y valga la redundancia, es una enseñanza para nosotros que nos comportemos como creyentes, que demos ejemplo, porque nosotros estamos presentando como embajadores el poder de Jesucristo en esta tierra. Sigue diciendo, fíjese, y los caminos torcidos serán enderezados. Usted que anda en el camino de la droga, usted anda torcido. Usted que anda engañando a su mujer en el adulterio, en la fornicación, echando canitas al aire, usted anda torcido. Usted que anda emborrachándose y anda enseñándole a los hijos que se emborrachen, dándole malos ejemplos, usted anda torcido. Y Dios en esta mañana le está dando la palabra para que el poder de Dios lo enderezca y empiece a caminar dando ejemplo y de esperanza del reino de los cielos, que fue lo que hizo Juan el Bautista. Y aquí no estamos hablando de Leví García, no estamos hablando del doctor Puerta, no estamos mencionando sino la palabra de Dios, y esa es la que rompe las cadenas y suelta la ligadura. Dios te puede soltar en esta mañana si usted se deja. Dice el versículo siguiente, los caminos ásperos y allanados. Y dice el 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios.
la Escritura enseña que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Yo creo que ya estamos llegando a los días finales, porque este evangelio se está predicando en todo el mundo. Hoy estamos llegando a través de este canal 37, de ese cable 78, de la internet. Estamos llegando a 5 continentes, estamos llenando el mundo entero. ¿Y por qué? Porque se está predicando la palabra, porque Jesucristo está a la puerta. Pronto Jesucristo aparecerá y levantará los mundos. A Dios sea la gloria. Y para concluir el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Fíjese, los que salían para ser bautizados. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Y es que nosotros sabemos que nosotros los creyentes en nuestras iglesias no bañamos gente, ni tampoco echamos agua. Los niños los presentamos, oiga bien, los niños los presentamos, no los bautizamos, porque el Señor Jesucristo fue ejemplo de bautizo cuando ya tenía uso de razón. Él sabía quién lo había bautizado. Él sabía que el que lo había bautizado era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista sabía quién había bautizado, porque había una señal profética que el Espíritu Santo en forma de paloma se colocaría sobre su hombro. Así es que allí está mi estimado amigo, mi estimado hermano que me está viendo. Oiga bien que la palabra no puede ser tergiversada. ¿Y sabe lo que le decía Juan el Bautista? Porque en el Espíritu él sabía discernir el corazón de la persona, porque hay creyentes que están llenos del Espíritu Santo y conocen y saben discernir el corazón de la persona. ¿Sabe lo que le decía? Oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El único que puede ayudarle a usted a salir, oiga, de ese castigo, de esa sentencia que viene sobre el pecador, es Jesucristo. No es religión, mi amigo. No es un acondicionamiento personal creyendo que porque usted haga bien, todas las cosas le van a salir bien y usted va a ser salvo. No es por obra para que nadie se gloríe. La única manera de usted ser salvo la abrió Juan el Bautista en la tierra con la gracia que era Jesucristo. Hoy, como Juan el Bautista le dijo, lo digo yo también: detrás viene otro mejor, que tiene el poder, que reventará las cadenas, que soltará la ligadura, que te dará vida, que te quitará la venda de los ojos y te enseñará a caminar glorificando el nombre de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Sea para el Señor. Amén. Esto cogió candela, Dios mío. Yo creía que no me estaban viendo detrás del cielito, pero sí me estaban viendo. Y Amén. Yo me agachaba aquí, decía, ¿dónde me meto que no me vean? Yo creía que no me estaban viendo, mi Juan. Ah, sí lo están viendo en todas partes. Sí, Señor, siempre hay una mirada que está sobre nosotros. Amén. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La Biblia dice que estamos rodeados de una grande nube de testigos. Amén. Yo sabía que me estaba viendo el cielito, pero no pensaba en el cielote, en esa gran cantidad. Ya pasan de 25 millones los que han pasado por esos butacones, por el cielote a través del internet. A través del internet, amados hermanos, aquí tenemos el cielito en vivo, bien alborotado, esa gente del cielito. Dígame cuando viene la competencia de las 6 con las 5. Ay, ay, ay. Aleluya. ¿Dónde se mete, mi Juan? Es una pelea de burro con tigre, pero después aparece el cunaguaro. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo creía que no nos estaban viendo. Mi Juan, ¿qué te da el Señor? Bueno, continuando con este importante libro de la Biblia, Amén. estudiar Lucas
es encontrarse con ese gran ministerio del Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Bien detallado, Lucas escribió cosas muy, pero muy interesantes, con mucho conocimiento, Amén. con mucha sabiduría, sobre no solamente el Salvador del mundo, sino su precursor. Fíjate cómo habla este mensaje tan claro, que Juan el Bautista vino a traerle a la humanidad, allanando el camino, preparándole el camino al Señor, haciendo, hermano, que todo el que estaba torcido se enderezara, porque detrás venía quien tiene toda la autoridad, Jesús de Nazaret. En medio de ese mensaje, cuando se fue por todo ese mar de Galilea, predicando, las multitudes salían por el río Jordán, salían para oír a Juan el Bautista. En medio de ese mensaje anunció esto que dice en el versículo 8 al 11, dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Explico este versículo porque es muy importante que usted entienda lo que quiso decir Juan el Bautista con respecto a este versículo. Cuando Juan el Bautista le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, era porque precisamente ese pueblo, hermano, como habían sido escogidos por Dios, entonces ellos se creían, bueno, los papaupas, los que ya estaban listos. Fíjate cómo dicen, bueno, nosotros tenemos a Abraham por padre. Esto es como que yo diga, bueno, mi papá es evangélico, mi papá es pastor. Ajá, pero ¿y tus obras qué te van a salvar acaso? Eso no basta que tu papá sea evangélico, eso no basta que tu papá sea un pastor. Basta que tú te conviertas a Cristo Jesús, que abras tu corazón a Cristo Jesús, que endereces tu camino, porque si no te vas a perder igualito. No importa que tu papá sea pastor. No, mi mamá va para el culto. Cuando uno le pregunta a la gente, mira, tú eres creyente, tú eres evangélico. Bueno, mi mamá es evangélica y tú sabes, yo... No, eso no basta. Basta que usted abra su corazón a Cristo Jesús. El pueblo decía, bueno, tenemos a Abraham por padre. Y en pocas palabras Juan el Bautista le decía, no, eso no basta, hagan ustedes frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque Dios puede levantarle descendencia a Abraham aún de estas piedras. Y es lo que ha hecho con nosotros hoy. Hoy nosotros somos hijos de Abraham también por medio de la fe. O sea que lo que dijo Juan el Bautista prácticamente se está cumpliendo el día de hoy. Nosotros, los que estábamos desechados en el tercer mundo, bien lejos de Israel, pues nos ha alcanzado esto que dijo Juan el Bautista, que aún de las piedras Dios podía levantarle descendencia a Abraham. Hoy, por medio de la fe, nosotros también somos hijos de Abraham. Volviendo al tema de Juan el Bautista, le sigue diciendo, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Fíjate cómo ya Juan el Bautista viene hablándoles de la condenación que viene para el tipo de gente que no tiene buen frutos, de la condenación que hay. Hay un infierno, así como hay un cielo santo para los santos, un cielo maravilloso que Dios ha diseñado y ha preparado para todo aquel que abre su corazón a Cristo Jesús y le sirve, para todo aquel que deja a un lado las cosas pasajeras, las cosas de este mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero qué lindo para el que hace la voluntad de Dios. Entonces tiene cielo nuevo, tiene tierra nueva. Mientras que para todo aquel que cierra su corazón a Cristo, que no le abre el corazón a Cristo Jesús de Nazaret, mire, ya el hacha está puesta, ya el juicio de Dios, esa hacha representa el juicio de Dios que ya está puesta sobre el cuello, que ya está puesta sobre toda alma que pecare, pues entonces el hacha está lista allí para hacerlo morir y tendrá lamentablemente un final terrible y trágico en el infierno. Juan el Bautista en pocas palabras le decía, mire, hagan frutos dignos de arrepentimiento,
Acuérdense ustedes que habían pasado unos 400 y tantos años, unos 500 años antes de que Juan el Bautista apareciera hablando estas palabras, diciendo todo esto. Y en ese tiempo, en esos años de silencio, el pueblo de Israel se pervertió, el pueblo de Israel se olvidó de Dios, empezaron a caminar a espaldas de Dios, empezaron a adorar a otros ídolos. Iba ese pueblo, hermano, rumbo al fracaso, alejados totalmente de Dios. Y cuando aparece Juan el Bautista y empieza otra vez a hacerles acordar lo que los profetas habían dicho, hacerles acordar lo que Jeremías les había dicho, lo que los profetas habían anunciado, hacerles acordar y volverlos en sí, ese hueco que se había creado entre Dios y ellos, esa separación que había entre Dios y ellos. Juan vino, hermano, allanando otra vez el camino, volviendo a echarle prácticamente tierra a aquel hueco, para que cuando viniera Jesús de Nazaret, entonces ya el pueblo más o menos estuviese listo, preparado para oír al Señor Jesucristo. Y en medio de ese mensaje, Juan les decía: den frutos dignos de arrepentimiento, porque ya el hacha está lista para cortarlos y echarlos en el fuego si ustedes no se arrepienten. Y en el versículo 10 dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Qué lindo cuando la gente vuelve en sí. Qué lindo cuando la gente escucha el mensaje de la palabra de Dios. Aunque esta gente estaban alejados de Dios, pero oyeron a Juan el Bautista, oyeron el mensaje que traía Juan, un mensaje, hermano, mire, contundente, un mensaje que les hablaba a la conciencia, un mensaje que les hablaba al corazón. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol, el hacha es la muerte. Si ustedes no se arrepienten, morirán, pero vendrán consecuencias terribles después de la muerte. Esto también para aquellos que piensan que después que mueren ya se acabó todo. No, hermanito, después que mueres que viene la condenación eterna, o vida eterna con Cristo Jesús si fuiste fiel a Dios, o condenación eterna si no hiciste caso a la palabra del Señor. Esta gente oyó la voz de Dios, oyó la voz de Juan el Bautista. Amén. Y fueron confrontados con la palabra. Juan los puso entre la espada y la pared. Juan los puso a recapacitar y a pensar, y en medio de ese pensamiento soltaron la palabra diciendo: bueno, y entonces, ¿qué haremos nosotros? En pocas palabras, queremos arrepentirnos. Dinos qué debemos hacer, porque no queremos morir con el hacha que ya está lista para hacernos morir. No queremos perdernos en el infierno de fuego, queremos salvarnos. Dinos qué debemos hacer. Qué lindo, qué alegría siente uno el pastor, qué alegría sentimos los predicadores cuando la gente oye el mensaje y se arrepiente, cuando la gente oye el mensaje y vuelve en sí, cuando la gente oye el mensaje y se convierte, da una vuelta de 180 grados para empezar una vida nueva con Cristo Jesús. Hubo buen resultado en el tiempo de Juan, como hay buen resultado en este tiempo, papá. Yo siento que a través de estos matutinos prácticamente es ese mensaje que estamos llevando hoy, como en los tiempos de Juan el Bautista, preparándole un pueblo dispuesto a Dios. Yo sé que mucha gente se está convirtiendo cada día que hacemos la oración para que tú pongas tu mano en el corazón y entregues tu vida a Cristo Jesús. Yo sé que hay mucha gente que se está convirtiendo y que está diciendo: bueno, yo voy a dejar de hacer lo malo. ¿Qué debo hacer yo? Mientras le hacían esa pregunta a Juan el Bautista tenía una respuesta bien clara y contundente a esas preguntas. Les decía, por ejemplo, en el versículo 11 en adelante, el 11 dice: y respondiendo Juan les dijo: el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. En pocas palabras, compartan.
No sean de los que solamente se justifican a sí mismos y creen que lo están haciendo bien porque hablan bonito. No, no basta hablar, basta compartir el pan con el hambriento. Según Isaías, se le reveló de Dios el verdadero ayuno, el verdadero sacrificio es que partas tu pan con el hambriento, que cuando veas al desnudo tú lo cubras y que no te escondas de tu hermano, diciéndole a tu hermano, anda y ven cuando tienes contigo que darle. Comparte de lo que Dios te ha dado. El que tiene 2 túnicas, bueno, quítese una y regálesela al que no tiene. El que tiene que comer en abundancia, comparta su pan y dele al que no tiene. Y así estamos cumpliendo la ley de Cristo. Así estamos amando al prójimo, y no solo de palabras, sino con hechos y de verdad. Gracias. Hago un llamado de reflexión a los ministros de Dios, a todos los que nos ven a esta hora, al cielito, un llamado de reflexión. Vamos a compartir, porque ese es el verdadero sacrificio que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Mientras nos estamos vistiendo bien, mientras estamos comiendo bien, hay mucha gente que se está, hermano, muriendo por necesidad, está pasando tanta necesidad, mientras muchas veces nosotros estamos bien acomodados. Que Dios nos ayude a pensar en el pobre, que Dios nos ayude a compartir con el necesitado, que Dios nos ayude a cumplir la ley de Dios aquí en la tierra, y que este mensaje de Juan el Bautista, que hoy sigue presente, que hoy sigue delante de nosotros, le prestemos atención para decir también, ¿y nosotros qué haremos? Que Dios me le bendiga. Cielito, levanta las manos conmigo. Vamos a rendirnos. Levanta las manos. Diga conmigo, Señor. Señor, Cuando lleguemos al cielo, Cuando lleguemos al cielo, cada uno recibirá recompensa cada uno recibirá recompensa de lo que ha dado. de lo que ha dado. No vamos a recibir premio por lo que nos han entregado, sino por lo que nosotros hemos sembrado. amén. Usted cosecha cuando siembra. Amén. Siembra bastante, cosecha bastante. Amén. Siembra poquito, cosecha Amén. poquito. No siembra nada, No No cosecha recoge. nada. no nada. cosecha nada. Cuando lleguemos arriba, a la Amén. presencia del Padre, arriba en el cielo, en la Nueva Jerusalén, cada uno de nosotros va a recibir de acuerdo a lo que haya sembrado, Amén. a lo que usted haya compartido con su prójimo. Que Dios me le bendiga. Amén. Amén. Tenemos aquí a nuestro hermano el pastor Daniel Egaña. Daniel, zúmbale el matracazo, mi Daniel. Bien, amados hermanos, que el Señor nos bendiga y que el Dios nos guarde, que Dios bendiga a nuestro hermano Puerta. La palabra de Dios dice así: y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que está establecido. Bien, oyendo la predicación pues y el mensaje de Juan el Bautista, podemos entender que un mensaje poderoso, el ministerio de Juan el Bautista es un ministerio poderoso, y vemos el resultado pues de este ministerio cuando esta gente venía arrepentido a Juan el Bautista, preguntándole, ¿verdad?, el cambio y qué debían hacer. Entonces Juan el Bautista le hablaba, ¿verdad?, de la responsabilidad que nosotros tenemos en el día de hoy. Me gusta mucho la palabra de nuestro hermano Juan Van, cuando dice de verdad que hoy en día hay mucha necesidad y está pasando por muchos problemas, y es nuestra responsabilidad delante del Señor, porque Dios lo estableció desde un principio de compartir pues con los que tienen necesidad. Los publicanos estaban preguntando qué más podían hacer de lo que estaba establecido. Entonces Juan el Bautista le dijo estas palabras: no exijan más de lo que ya está establecido y lo que está ordenado. Dios ordenó su palabra y nosotros vamos a hacer conforme a lo que Dios estableció y conforme a lo que Dios ordenó. Entonces, si Dios ordenó todas estas cosas, nosotros vamos a cumplirlas, y haciendo lo que Dios estableció vamos a caminar bien, vamos a andar bien, amados hermanos. No nos vamos a salir de la ordenanza establecida, porque vamos a cometer errores y vamos a lo mejor no hacer las cosas que a Dios le agrada. Dios le agrada que caminemos en obediencia a lo que Él estableció. Si Dios dijo que vamos a compartir con los que tienen necesidad, vamos a hacerlo. Si Dios dijo que vamos a vivir en santidad, vamos a vivir en santidad.
santidad. Si Dios dice que obedezcamos todas las reglas y las normas impuestas por Dios, la haremos, amados hermanos, porque haciendo estas cosas Dios nos bendecirá y tendremos grandes bendiciones. Bendita sea la gloria de nuestro Dios. Amados hermanos, la palabra de Dios es para cumplirla, la palabra de Dios es para vivirla, porque viviendo la palabra de Dios es donde Dios va a bendecirlo. Esta gente querían ser bautizados, amados hermanos. Entonces Juan los iba a bautizar, pero tenía que cumplir las normas, tenía que cumplir las reglas para que Dios pudiera de ahí en adelante comenzar a bendecirlo. El mensaje que nosotros tenemos es para bendición. Bendita sea la gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Cielito, ¿cómo le decían a Juan? ¿Cómo le decían a Juan? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Nosotros qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cada uno, hermano, con la mano en el corazón, sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el borracho, ¿qué tiene que hacer el borracho, Cielito? Dejar de tomar. ¿Qué tiene que hacer el embustero, el que dice mucha mentira? ¿Qué debe hacer el que fuma tabaco con la candela para adentro? ¿Qué debe hacer el drogadicto? Dejar de drogarse. ¿Qué debe hacer el que roba? Dejar de robar. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Darle la gloria ¡Aleluya! a Dios. ¡Yeah!